Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia. Vamos a estudiar el Salmo número 62. Y en este salmo, David enseña que las personas no deben confiar en el poder físico, en el poder político o en el poder económico que pudieran tener, sino únicamente en Dios. Y pues esa es la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy a través de este salmo. Así es que vamos a ir leyendo poco a poco. Y bueno, quiero decirles que eh, el título de este salmo es Al músico principal, a Jedutum, Salmo de David. Recuerden que algunos comentaristas, algunos teólogos piensan que el músico principal es el Señor Dios mismo y otros suponen que es un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán, el cantor, o Asaf, que se nos refieren ahí en el primer libro de las Crónicas, en los capítulos 6, en el capítulo 25. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar atentos a esto, eh, para que de esa manera vayamos desglosando esto. Jedutum también es mencionado en otros salmos, como en el Salmo 39, que ya tuvimos oportunidad de estudiar, y también en el Salmo número 77, que estudiaremos más adelante. Jedutum fue uno de los músicos designados por David para dirigir al pueblo el culto público de Israel. Y eso lo pudimos ver ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16. Charles Spurgeon escribió con respecto a Jedutún y dice, los hijos de Jedutún eran porteros o conserjes, según el primero de Crónicas 16, 42. Aquellos que sirven bien son los mejores cantantes y los que ocupan los puestos más altos del coro no deben avergonzarse de esperar en los postes de las puertas de la casa del Señor. O sea que un buen adorador, un buen cantante para el Señor, pues no debe avergonzarse por también ejercer alguna eh, acción dentro de lo que viene a ser el servicio adicional, como el ser eh, el porteros o ser colaboradores junto con las personas que apoyan en otro tipo de actividades. ¿Ah? Bueno, ya en la primera parte de este salmo, se nos enseña a esperar en Dios, quien es nuestra roca fuerte y nuestra defensa. Y entre los versículos 1 y 2, el alma de David espera acallada en Dios. Y dice la palabra, si ustedes me apoyan ahí leyendo, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Bueno, pues aquí en estos dos versículos, en el primer versículo, vemos como el énfasis es un silencio rendido ante Dios y solamente ante Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. Pues vemos que la palabra solamente a menudo se traduce como solo, ¿ah? Como que no hay nada adicional. Y parece tener perfectamente este sentido en este primer versículo de este salmo. Y pues la mente natural, mis amados, es siempre propensa a razonar, ¿ah? Cuando debemos creer, a estar en acción cuando deberíamos estar quietos, a seguir nuestro propio camino cuando debemos caminar firmemente en los caminos de Dios. Eso es lo que hace la mente natural, lo que hace normalmente el ser humano que no se ha entregado completamente al Señor. ¿Ah? Antes de poner la fe en acción, te empieza uno a razonar cuando está uno alejado de los caminos del Señor. Empieza uno a razonar, empieza uno a querer salir adelante con nuestros propios recursos y muchas ocasiones cuando debemos estar
sosegados, quietos, esperando la guianza divina, pues queremos impetuosamente agarrar y hacer de nuestra vida muchas cosas. Y por eso erramos, por eso nos equivocamos, por eso cuando tratamos de seguir nuestro propio camino, pues vemos que fallamos. Entonces, esta enseñanza, este primer versículo, pues nos enseña a que debemos aprender a reposar en Dios, a esperar sosegadamente en el Señor, porque Él va a traer la dirección adecuada a nuestras vidas. Joyce Meyer dice, es por esto que Dios te hace esperar. Todo lo que Él es del yo y la naturaleza debe callar. Que una voz tras otra dejen de jactarse, que una luz tras otra, ¿verdad? Hay que apagar hasta que el alma calle y espere solamente ante el Señor. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios en cuanto vamos a tomar alguna decisión, en cuanto vamos a emprender alguna acción, primero buscar la guianza divina, porque dice la palabra, de Él viene mi salvación. En muchos salmos, como hemos visto, mis amados, David comienza contando su gran necesidad o describiendo la crisis que vive en el momento. Pero aquí David comienza declarando su gran confianza en Dios. Por lo tanto, pues el Salmo 62 parece provenir de un tiempo de angustia, pero no le pide nada a Dios. Solamente vemos que en este momento el corazón de David está lleno de fe y de confianza. No tiene miedo ni desesperación y tampoco hace ninguna petición, como comento. Eh, no hay en él ni una sola palabra. Y esto es raro en David, ¿verdad? Recuerden que David era muy dado a expresarse. Eh, Aquí no hay ni una sola palabra en la que el profeta exprese ya sea temor o abatimiento. Y tampoco hay oración en él, aunque en otras ocasiones, cuando está en peligro, pues nunca deja de orar. Él simplemente declara lo correcto, ¿verdad? Él es, solamente Él es mi roca y mi salvación. Vemos cómo, pues, la confianza de David estaba solamente puesta en Dios para su fuerza y estabilidad. La descripción que se genera en esta declaración de Él solamente es mi roca y mi salvación es de una persona, de un hombre completamente enfocado en Dios por su ayuda, por su apoyo, por la condición que Dios trae al corazón de este hombre, que está firmemente resuelto a no buscar en ningún otro lugar la respuesta a su condición, la respuesta a su necesidad. ¿Y por qué? Porque ya entendemos ahora, ¿verdad? Que solo Dios es nuestra roca y que debemos nosotros estar en silencio escuchando solamente lo que Dios tiene que decir a nuestra vida. También David lo declara como es mi refugio, o sea, una fortaleza, un lugar de escondedero, un escondite propiamente. Dice Spurgeon al respecto, el creyente probado no solo permanece en Dios como en una roca cavernosa, sino que habita en él como guerrero en alguna torre valientemente desafiante o un castillo señorial. Eso es lo que es un buen refugio, ¿verdad? Entonces vemos que David, pues en este momento está completamente cierto de que el refugio, la roca verdadera es Dios mismo, es su salvación. Y esto pues obvio que nos tiene que quedar como una perfecta enseñanza, mis amados. Ya del versículo 3 y 4, pues David se queja ante sus enemigos y de sus enemigos. Y dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah.
La fe de David, pues estaba solo en Dios, pero también tenía palabras para sus enemigos. Y es por eso que dice, ¿hasta cuándo van a maquinar contra un hombre? Vemos cómo David los reprende por su loca perseverancia en estar atacando, en estar maquinando, ¿verdad? En estar ideando la manera en ir en contra de David mismo. Pero él les advierte el juicio venidero. Dice, cuando dice, tratando todos ustedes de aplastarle, pues a final de cuentas quienes van a salir aplastados va a ser todo aquel que vaya en contra de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, y viene esa declaración de como pared desplomada y como cerca derribada. Pues aquí podemos observar que la imagen de David es lo suficientemente clara para poder ver lo que le espera a final de cuentas a un impío, a alguien que va en contra de, de, de lo que Dios eh, establece. Pero fíjense que, ¿cómo se llama? Hay un poco de desacuerdo entre los traductores y los comentaristas sobre a quién se aplica. Por ejemplo, la traducción de la Reina Valera en la revisión 1960 presenta a los oponentes de David como pared desplomada y como cerca derribada. Otros piensan que el mismo David era la pared desplomada en su debilidad injustamente impuesta por sus enemigos. Spurgeon, por ejemplo, le dio el sentido de lo primero, ¿verdad? De que los perseguidores jactanciosos se hinchan de orgullo, pero son solo como una pared abultada lista para caer desplomada. Se inclinan hacia adelante para apoderarse de su presa, pero es solo como una valla tambaleante que se inclina hacia la tierra sobre la que pronto yacerá por largo tiempo. Es lo que dice Spurgeon. La otra versión, una versión estándar en inglés, pues da el segundo sentido y hace una pregunta, un cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo atacarán todos a un hombre para golpearlo? Como una pared inclinada, una valla que se tambalea. O sea, esta versión de estándar en inglés da el sentido de que a quien se refiere este versículo es al mismo David, que constantemente había sido atacado y que pues prontamente podría derribarse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aquí vemos cómo David describe a sus enemigos como aquellos que solo piensan en un asunto si se trata de derribar a un hombre de Dios. Eran mentirosos, especialmente en el sentido de tener dos caras, ¿verdad? De ser volubles. Dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y pues desgraciadamente esa es normalmente la tendencia del ser humano caído en el pecado, ¿verdad? Muchas veces queremos, aún en el pecado, bendecir a la gente que amamos, ¿verdad? Queremos bendición para nuestra propia vida, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos maldiciendo a otras personas. Obviamente eso no concuerda con un verdadero hijo de Dios. Nosotros tenemos ya que estar en una plena actitud correcta de si vamos a bendecir, pues vamos a bendecir en todo momento, ¿ah? Que esas palabras de bendición salgan de lo profundo de nuestro corazón. Y ahora lo podemos porque Jesucristo nos ha libertado precisamente para eso, para atesorar en nuestro corazón, primeramente, la bendita palabra de Dios y segundo, para poder declarar bendición, palabras de vida eterna a la vida de nuestros seres amados, pero también hasta la vida de aquellas personas que nos aborrecen. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que pues debemos orar y bendecir a quienes nos maldicen por nuestros enemigos. Y así tenemos que hacerlo, mis amados. Y por eso viene la palabra Selah, una meditación respecto a esto. ¿Cómo te están tratando de repente? ¿Cómo estás pasando tu condición, siendo atacado, siendo vituperado? Pero ¿cómo estás actuando? ¿Cómo reaccionas ante ciertos ataques o ciertas condiciones? Tenemos ya que estar
como nos lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, ya entre el versículo 5 y 6, pues nos enseña la tranquila confianza de David solamente en Dios, y eso es lo que tenemos que actuar y vivir, mis amados. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vemos cómo en las primeras líneas del Salmo, en el primer versículo, pues David dijo que este era el estado de su alma, ¿no? Aquí ahora le está hablando a su alma. Eh, Está ahora recogiendo para sí mismo una verdad que la declara y le dice a su alma que permaneciera en ese lugar de confianza, en ese lugar de entrega a Dios. Pues la esperanza completa de David estaba puesta en Dios. Vemos cómo tú y yo podemos darle instrucciones a nuestra alma, ¿verdad? Aquí vemos cómo David le habla a su propia alma para que su alma esté justamente en el lugar que le corresponde, poniendo su total confianza en Dios. David ahora se insta, se anima a sí mismo al silencio que declaró sencillamente en el primer versículo. En Dios solamente, dice, ¿verdad? Eh, Trapp, un teólogo, dice que no confían en Dios en absoluto los que no confían solamente en Él. O sea, por eso David dice solamente en Dios. Eh, el que esté con un pie sobre la roca y otro pie sobre las arenas, y sobre todo sobre las arenas movedizas, pues tarde que temprano se hundirá y perecerá, ¿no? Porque obviamente, pues puesto un solo pie en la roca, difícilmente va a poder soportar todo el peso si tenemos el otro que está resbalando. Y con tanta certeza va a suceder esto como el que está con ambos pies sobre las arenas movedizas. Y David sabía bien esto, y por lo tanto clama fervientemente a su alma. O sea, le dice claramente, porque vemos aquí que el asunto en este momento era en su mayoría interno. David tenía una lucha interna en esa condición para confiar solamente en Dios. Y la verdad es que nosotros en muchas ocasiones vivimos ese tipo de luchas internas. ¿En quién vamos a confiar cuando estamos pasando por situaciones críticas? ¿En dónde vamos a poner nuestro pie espiritualmente hablando, nuestra alma espiritualmente hablando? Muchos, ¿verdad? Empezamos a hasta dar manotazos o palos de ciego, como decimos, porque no ponemos verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios. Y por eso es un asunto interno. Cuando estamos en ese batallar, pues hoy estamos aprendiendo a que tenemos que hablar con nuestra alma, decirle que repose, que esté tranquila, que verdaderamente, perdón, reconozca que solamente en Dios se debe confiar. Y por eso recalca David y dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Se está hablando a sí mismo, se reafirma a sí mismo, repitiendo los versículos, las líneas del versículo número 2 de este Salmo 62. Y era verdadero para David y quería que siguiera siendo así, que Dios fuese su roca y su salvación, exclusivamente Dios, ¿no? Y por eso dice, es mi refugio. O sea, no solo el defensor, sino que Dios es la verdadera protección. Eso es lo que está diciendo este David y es lo que está obligando a su alma a absorber, a meditar, a hacer ese tiempo de Selah, de escuchar a su propia condición para que él comprenda que en esta posición pues no resbalará. David repite la idea del versículo 2, como les digo, pero con esta pequeña variación. En el versículo 2 escribió, no resbalaré mucho. Y en este versículo parece llegar a una posición aún más fuerte,
no resbalaré. Es muy diferente no resbalar mucho, ¿verdad? Porque ahí nos da la connotación o la idea de que sí puede resbalar, pero ahora hace un recalco más completo y dice, no voy a resbalar. O sea, ya quita de su idea, de su mente, la siquiera pequeña posibilidad de resbalar un poquito. ¿Ah? Entonces, McLaren dice que puede haber sido un significado profundo en la leve omisión de mucho en el segundo verso. Y ahora pues la confianza ha crecido. Y por eso pues David ya con confianza, con autoridad dice, en Dios está mi refugio. Vemos cómo el énfasis nuevamente refleja la decisión de David de no confiar en nada ni en nadie más. Y vean que lo dije claramente, es la decisión que tenemos que tomar. David tomó la decisión de no confiar en nada ni en nadie más. ¿Qué decisión vas a tomar tú el día de hoy? Hoy que a lo mejor vas a tener que presentarte delante de alguien o vas a tener que lidiar con alguna situación en particular, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a decidir poner tu fe y tu confianza? Solo Dios es su salvación, dice David. Solo Dios es nuestra salvación. Solo Dios es nuestra gloria. Solo Dios es nuestra roca fuerte, mis amados. Solo Dios es nuestro refugio verdadero. Miren, aquí podemos sentir que David estuvo tentado a confiar en muchas otras cosas diferentes, como tú y yo lo hemos estado. ¿Cuántas veces has sido tentado en confiar en tu economía? ¿Cuántas veces has sido tentado a confiar a lo mejor en tu conocimiento? ¿Cuántas veces has sido tentado a confiar en lo que te dice alguien? Hemos sido muchas veces tentados a confiar en algo diferente que no es Dios. Y todo es porque recordemos que el enemigo de nuestras vidas siempre va a estar al acecho, ¿verdad? Como león rugiente buscando a quien devorar, a quien poder hacerlo caer en tentación para desviar su fe y su confianza y entonces caer en pecado. Pero vemos aquí cómo David se negó y mantuvo su expectativa solamente en Dios. Y por eso le da órdenes a su alma. Por eso habla con su alma, porque el alma normalmente tiene la tendencia a buscar el refugio, a buscar la seguridad, a buscar la confianza en algo tangible, en algo que podemos ver, en algo que podemos tener así a la mano. ¿Verdad? Y solamente el espíritu es el que se mantiene férreo a confiar en lo que, en ese Dios de nuestra salvación que no podemos ver, pero que sí podemos experimentar. Entonces, aquí pues podemos estar viendo que la enseñanza más clara es a someter a nuestra alma, a nuestra carne, a nuestra propia mente, a través de declaraciones correctas. Y aquí podemos aplicar el dicho que decimos, ¿verdad? Oílo, Juana, para que lo entienda Chana. Nosotros, al estar declarando desde lo espiritual, desde el tesoro de nuestro corazón, que vamos cada día haciendo mayor a través de la bendita palabra de Dios, pues estamos haciendo declaraciones para que nuestra alma reciba en el nombre de Jesús esa instrucción y se sujete y se vaya conforme a lo que el Espíritu, que está siendo fortalecido por el Espíritu de Dios, nos lleve en esa dirección correcta. Vemos aquí, por ejemplo, cómo David observa, ¿verdad? E inscribe sus propias eh, ideas en cada posición de regocijo que da a Dios a través de las declaraciones del nombre de Dios, de los atributos que él mira en ese Dios vivo y verdadero. Le dice mi esperanza, mi roca, mi salvación, mi gloria, mi roca fuerte, mi refugio. No se contenta David solamente con saber que él es el Señor, ¿verdad? Y que el Señor es todas estas cosas. Él actúa con fe
hacia lo que declara. Por eso lo declara con carácter, con autoridad. Es mi roca de salvación, es mi esperanza, es mi refugio, es mi gloria. Se han dado cuenta que eh, pues la palabra de Dios nos anima constantemente a hacer este tipo de declaraciones. Es por eso que yo les he animado, les arengo a que declaren la palabra de Dios para sí mismo. Eh, la bendita palabra de Dios nos tiene que llegar hasta lo profundo de nuestro ser, mis amados, y convencernos nosotros mismos de declarar correctamente quién es Dios para nosotros. Yo quisiera pedirte, por favor, que el día de hoy tuvieras un tiempo de reflexión, de Selah, y que pudieras hasta escribir quién es Dios para ti. Pero escribirlo verdaderamente, date un tiempo y vas a ver cuántos adjetivos calificativos puedes darle a ese Dios poderoso, porque Él se ha presentado delante de ti en muchas facetas de tu vida, mostrándose como la roca fuerte, como el castillo de tu salvación, como tu alto refugio, y muchos ejemplos así. Posiblemente Dios ha hablado a tu vida y a lo mejor yo no he logrado tener algún adjetivo en cómo puedo declarar a Dios y a lo mejor tú sí. Y hoy te invito a que lo escribas para que un día tengamos la experiencia de compartir y enseñarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, a tener toda la gama, todo ese abanico tan grande de cómo Dios se presenta en nuestras vidas, mis amados. Amén. Bueno, ya en la segunda parte de este hermoso salmo, pues David enseña a otros y se enseña a sí mismo. Nos enseña a nosotros y él se enseñó a sí mismo respecto a estas declaraciones. Y en el versículo 8, pues David nos enseña a confiar en Dios y dice la palabra, esperen en él en todo tiempo, oh pueblos, derramen delante de él su corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Bueno, pues vemos aquí cómo David sentía que lo que era bueno para él también era bueno para los demás. Y por eso dice, esperen en él en todo tiempo, oh pueblos. Entonces, David como líder del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, les habla con sabiduría, recordándoles que Dios era digno en todo tiempo de su espera en él. Nosotros tenemos que aprender de esta declaración. David nos está enseñando, obviamente es el Espíritu Santo de Dios el que nos está enseñando a través de la vida de David, a través de lo que le inspiró a David para escribir. Y David, pues, nos enseña a que debemos exhortar a otros, enseñarle también a otros a buscar los consuelos que encontramos con fe y con oración. Lo que mismo David encontró con fe y oración y con lo que ahora nosotros también hemos encontrado a través de estas enseñanzas con fe y con oración, pues enseñémosle a otros para que busquen también el consuelo que necesitan de la presencia de Dios, del amor de Dios. Y es por eso que David con clara intención dice, derramen delante de él su corazón. Vemos entonces que la fuerza y la estabilidad de Dios hacían que David pensara correctamente en él como una verdadera roca de salvación. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios no es insensible ni indiferente como una roca. O sea, tenemos ¿cómo les puedo decir? La idea de lo sólido, de lo fuerte que es una roca, pero a Dios no lo podemos asemejar directamente a algo tan frío, tan indiferente como lo que podemos ver palpablemente en una roca, ¿verdad? Dios nos invita a ti y a mí a derramar nuestro corazón, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestra confianza, nuestras dudas, todo delante de Él,
porque Él no es indiferente, mis amados, no es insensible, no es frío. Dios nos ama y Dios actúa como un padre amoroso hacia sus hijos que confían y que declaran muchas de las cosas que sienten delante del Padre. ¿Ah? Spurgeon dice respecto a esto, dice, vierte tu corazón como agua, no como la leche, cuyo color permanece, no como el vino, cuyo sabor permanece, no como la miel, cuyo sabor permanece, sino como agua, de la cual cuando se vierte, no queda nada. Así es como debemos vertir nuestro corazón delante de Dios, que no nos quede nada por dentro, ¿ah? Que podamos expresar todo lo que verdaderamente sentimos en el momento en que tenemos que liberar nuestra condición delante de Él. ¿Por qué? Pues porque, como lo dice claramente David, Dios es nuestro refugio. Dios siempre le va a dar la bienvenida al corazón derramado, al corazón transparente. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos había ciudades de refugio donde acogían al hombre que era perseguido por alguna acusación? Allá en el antiguo Israel, cuando ese hombre llegaba a esa ciudad de refugio, pues él derramaba todo lo que tenía. Decía, es que me están persiguiendo porque cometí tal o cual situación. Pero Dios proveyó de esas ciudades de refugio para que ahí pudiera permanecer ese hombre mientras se solucionaba el problema. Hoy te quiero decir que nosotros podemos venir a ese Dios que es nuestro refugio y que nos da la bienvenida y nos da la oportunidad de decir exactamente todo lo que sentimos y ser limpios por el poder de su Espíritu Santo, mis amados, por la sangre de Cristo que nos limpia. Y así estar tranquilos, ver cómo se soluciona nuestra condición delante de Dios. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Hemos fallado? Sí. Pero para eso justamente Dios nos llama y nos da la bienvenida cuando vamos con ese corazón contrito, humillado, derramándonos delante de su presencia. Ya entre los versículos 9 y 10 hay una enseñanza para la gente sobre en qué no confiar. David se asegura de darnos una enseñanza en lo que tú y yo no debemos confiar. Y dice la palabra de Dios, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíen en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Entonces, fíjense cómo aquí, cuando dice David, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón, pues aquí en este salmo, pues se habla mucho de confiar solamente en Dios, ¿verdad? Pues ahora David explica por qué era tan importante no confiar en el hombre. David entendía que no importa la posición del hombre o de los hombres, en conjunto, a final de cuentas, somos menos que nada sin la presencia de Dios, ¿no? Y no hay en el hombre que está fuera de los caminos del Señor sustancia digna de confianza. No hay nada en la vida de una persona que no está en el plan correcto de Dios, digno de confianza. No tenemos nada que ofrecer para que seamos verdaderamente confiables, mis amados. Clark hace un comentario y dice, los hombres comunes no pueden ayudar, son vanidad. Y es una locura confiar en ellos, porque aunque estén dispuestos, no tienen capacidad para ayudar. Los ricos son una mentira, prometen mucho, pero hacen nada. Te hacen tener esperanza, pero se burlan de tus expectativas. Y es verdad, eso es lo que dice Clark, pero es mucha verdad. Aunque tengamos nosotros una disposición para poder ayudar o para querer ayudar más bien, no tenemos la capacidad si Dios verdaderamente no es el que ofrece la ayuda, sino es el que da la ayuda. Nosotros vendríamos a ser solamente como instrumentos en manos de Dios para ser realmente útiles. Amén.
Eh, Van Gameren dice, sin embargo, es posible que David no pretendiera que el lector de este salmo entendiera una distinción entre hombres de baja posición y hombres de buena posición. Puede ser simplemente una expresión de la repetición poética y el paralelismo hebreo. Entonces, dice Van Gemeren, la distinción de hombres de baja cuna y de alta cuna se basa en las diferentes palabras para hombre en el texto masorético, que son las palabras de Adán e Ish. ¿Verdad? Eh, Adán, pues fue el hombre de baja cuna, e Ish, el hombre de alta cuna. Pero es igualmente posible, posiblemente, ¿verdad?, tratar ambas partes del Salmo 69, versículo, de 62, versículo 9, como una referencia general a la humanidad. O sea, la humanidad no es más que un soplo, la humanidad no es más que una mentira. Y eso es lo que dice Van Gemeren. Eh, el punto, entonces, no es tanto que no tengamos nada que temer del hombre, como lo decía el Salmo 27, ¿verdad? Sino que no tenemos nada que esperar del hombre. O sea, aquí ya está clara la condición de que del hombre ustedes y yo no vamos a poder esperar absolutamente nada. Y por eso también hay la declaración de maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ah? Porque a final de cuentas, si solamente confiamos en el hombre, pues vamos a llevarnos la gran decepción de nuestra vida. Porque el hombre, pues sin Dios no tenemos nada que dar. Estamos vacíos, estamos huecos. No tenemos realmente qué poder ofrecer. Y pues yo he comparado esta situación como cuando, imagínense que todos estuviéramos en un caldero siendo cocinados y que de repente pues alguien dijera, bueno, por favor ayúdame a salir, no quiero seguirme cocinando en este caldero. Y bueno, pues lo primero que podríamos hacer sería confiar en el hombre, ¿verdad? Que está a nuestro lado. Pero por más que él quisiera ayudarnos, no tendría la capacidad de sacarnos del caldero. Y es lo que verdaderamente pasa. Solamente es Dios el que a través de Jesucristo pudo salir de la condición del pecado, de estar en ese caldero siendo cocinado por el enemigo, a través de la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo sale de esa condición y Él es el único que puede tender su mano, ¿verdad?, en autoridad para sacarnos de ese caldero en el que se nos está cocinando la vida. Espero me haya dado a entender. Jesucristo es el único que pudo salir a través de su vida, su muerte y su resurrección. Salió de la condición de la humanidad y ahora Él es el único en el que podemos poner nuestra confianza, el único que verdaderamente nos puede ayudar. Y una vez que nos ayuda y que nos ha sacado ya de la condición del pecado, pues ahora sí ya tenemos nosotros la manera de poder ayudarle a alguien más. No proviene de nosotros, pero ahora el Señor nos ha convertido en instrumentos útiles de justicia para ayudarle a otros. Amén. Así es como opera esta situación en referencia a lo que estamos estudiando de este hermoso salmo. Y es por eso que David dice, no confíes en la violencia, no confíes en la rapiña, no te envanezcas, dice. Pues David había visto a hombres avanzar por caminos crueles y deshonestos, y advierte a la gente en contra de esto, entendiendo que los resultados nunca justificarán el mal utilizado para obtener los resultados. O sea, que el fin no justifica los medios. ¿Ah? Humanamente es lo que decimos. Hay ese proverbio o ese dicho de que el fin justifica los medios. Te dicen, mira, no importa a quién pisotees, no importa a quién lastimes, no importa la violencia que tú utilices, no importa lo que hagas en robo, en desorden, con tal de que obtengas el resultado que esperas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con los secuestradores, con, con los rateros, con la gente violenta? No les está importando los medios que tengan que usar con tal de obtener el resultado de tener solamente mayor economía.
¿verdad? Mayor poder físico aquí en la tierra, pero no se están dando cuenta hacia dónde los está dirigiendo ese tipo de acciones. Dice la palabra de Dios, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Entonces, como rey, David terminó siendo un hombre muy rico, acuérdense. Fue mucho, muy rico, aunque la mayor parte de sus primeros años los vivió en una profunda pobreza. Él solamente era el cuidador de las ovejas de su padre. Pero David sabía lo que era ver aumentadas verdaderamente las riquezas. Y también conocía la insensatez de poner el corazón en la riqueza. Miren, es posible tener una gran riqueza sin confiar en esa riqueza, pero no es fácil. Spurgeon dice, si crecen de manera honesta y providencial, como resultado del éxito industrial o comercial, no le presten mucha atención a la circunstancia, no se exalten excesivamente, no fijen su amor en sus bolsas de dinero. O sea, si Dios, ¿verdad?, proveyó providencialmente, celestialmente, un crecimiento de manera honesto, porque también es válido, ¿verdad? Pues simplemente no es fijar el amor en lo que Dios está dando en economía para nuestras vidas. Y miren, hay al menos tres formas en las que uno puede poner el corazón en las riquezas. Por ejemplo, la primera, disfrutar excesivamente de las riquezas, convirtiéndolas en la fuente de alegría para la vida. Ahí ya estamos pues poniendo el corazón en la riqueza. Cuando la riqueza es la fuente exclusiva de la alegría de nuestra vida. El segundo punto, la segunda forma, es poner la esperanza y la seguridad específicamente o exclusivamente en las riquezas. Y el punto número tres es volverse orgulloso y arrogante a causa de las riquezas. Ujú. Nosotros, voy a poner el punto número dos de poner la esperanza y la seguridad en las riquezas. Fíjense, como familia tuvimos un pariente que ganó muchísimo dinero. Este hombre se convirtió en el productor número uno de cecina de toda la República Mexicana. Y también era la persona que eh, importaba, era el importador número uno de carne de Nueva Zelanda y de Nicaragua para producir toda la cecina que se generaba aquí en mi pueblo. En algún momento, pues obviamente con todo su dinero, él tenía, o sea, era mucho, muy rico. Llegó un día en que le dio un paro cardíaco y obviamente con sus riquezas, pues tenía la capacidad de salir disparado. Lo vinieron a recoger y se lo llevaron en una ambulancia aérea hasta Houston. Allá fue operado y salió. Y un día mi papá estaba trabajando, estaba apoyando a unas personas a hacer su instalación eléctrica y lo saludó. Este, y le dice mi papá que le daba mucho gusto verlo, ¿no? Que había salido adelante. Y le dice, mira, Goyito, yo salí adelante. Porque mi papá le dice, gracias a Dios que ya estás bien. Dice, no, Goyito, no te equivoques. Yo salí adelante por mi dinero, porque obviamente si yo no hubiera tenido dinero, no hubiera podido ir o ser llevado a Houston para ser operado y salir adelante. Y pues mi papá, digo, con humildad, pues simplemente cayó, no tuvo mayor comentario, pero desgraciadamente para él, para este hombre, le sobrevino un segundo ataque cardíaco y volvieron a hacer lo mismo, pero obviamente el Señor ya tenía el plan para este hombre y falleció. Entonces, él había hecho una declaración que solamente las personas pobres morían. Y a final de cuentas, el epitafio que reza ahí en la tumba de este hombre, pusieron allí, murió por pobre, pero obviamente con las palabras altisonantes de un vocabulario florido, ¿verdad? Ya se imaginarán el tipo de palabras groseras o heces que pusieron mis otros tíos para hacer una observación de que por pobre había muerto.
sus riquezas no le habían alcanzado. Eso solamente como un comentario, porque poner la esperanza y la seguridad en las riquezas, mis amados, no necesariamente y no siempre nos van a llevar a estar verdaderamente seguros. Y no debemos confiarnos en ellos. Vimos también el punto número 3 en este hombre que puso su esperanza y su seguridad en las riquezas y se volvió orgulloso, se volvió arrogante. Y hoy, pues, quién sabe dónde estará, ¿verdad? Solamente Dios como juez perfecto sabe dónde puso a este pariente nuestro. Pero bueno, entonces, ya sea que se hayan ganado con razón o sin razón esas riquezas, o correctamente o hasta a lo mejor malamente, si se utilizan incorrectamente y se confían en ellas, pues simplemente nos van a separar de la condición correcta con Dios. Las riquezas son en sí mismas cosas pasajeras, por tanto deberían tener solo nuestros pensamientos pasajeros. Ok, Dios nos bendijo, gloria a Dios, pero hasta allí. Ese es el pensamiento pasajero. Lo que verdaderamente tenemos que tener profundamente arraigado es que Dios es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra roca fuerte. Entonces, así como no debemos descansar en los hombres, tampoco debemos descansar en el dinero, en la riqueza. La ganancia y la fama son solo una parte de lo que podemos ver eh, como en la espuma del mar, ¿verdad? Simplemente es algo pequeño que podemos ver y que no tiene que convertirse en una situación en donde podamos confiar verdaderamente. En la primera carta de Timoteo, versículo 17 del capítulo 6, puede también estar aludiendo a este versículo en el propio cuidado que el apóstol Pablo le da al tratamiento de este tema, de no poner nuestra confianza en las riquezas. Amén. Y bueno, ya entre los versículos 11 y 12, pues David se enseña a sí mismo sobre el poder y la misericordia de Dios. Y dice la palabra, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces vemos aquí esta verdad estaba profundamente arraigada en el alma de David. Y dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, a través de la repetición, David comprende que de Dios es el poder y de nadie más. Por eso David estaba tan decidido a confiar en Dios y solo en Dios. En él era el único en el que él depositaba toda su confianza. Dice, ya que de Dios es el poder, David se rehusaba en buscar fuerza en ningún otro lugar, ya que de Dios es el poder. David no deseaba poder para sí mismo, dado de que de Dios es el poder, pues David no se volvió arrogante como gobernante, sabiendo que cualquier poder que tuviera como representante de Dios venía de Dios, no era propio. Lo que tú y yo podemos alcanzar en esta vida, mis amados, no es nuestro, es de Dios, viene de Dios. Y a Dios le place solamente ponernos en tal o cual circunstancia. ¿Mm? El llamado que tienes viene de Dios. El talento que tienes viene de Dios. Los dones que tienes vienen de Dios. No son tuyos. Lo que Dios te permite hacer es por su amor y por su gracia, por su misericordia. No, no creas que es tu poder el que genera las cosas. Y por eso dice David, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Entonces, agradecido, David entendía que la naturaleza de Dios era mucho más que solamente poder. O sea, Dios tiene poder, pero algo mayor que el poder de Dios es para nosotros la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios también es rico en misericordia. Así como los hombres pueden y deben buscar el poder de Dios,
pues también debemos buscar la misericordia en Él y solamente en Él. Él es el único misericordioso. Misericordia, mis amados, traduce una de las grandes palabras del Antiguo Testamento, la palabra Gesed. Quizás se puede traducir mejor como amor, como bondad o amor leal. David sabía que de Dios es el poder, sí, pero que Dios es un Dios de amor, que es leal y que es bueno con su pueblo, con su creación. Kidner hace un comentario al respecto y dice, el segundo atributo solía traducirse como misericordia, pero el versículo 12 lo deja particularmente claro que esta palabra, Gesed, tiene su base en lo que es verdadero y confiable y está estrechamente relacionada con el cumplimiento de los pactos. De ahí las traducciones modernas, ¿verdad? Como amor inquebrantable o un amor verdadero, ese amor ágape. Boyce hace una referencia y comenta, David dice que ha aprendido dos lecciones, que Dios es fuerte y que Dios es amoroso. Hoy es lo que estamos aprendiendo, mis amados. Dios verdaderamente es fuerte, pero también es amoroso. Esto significa que David no esperaba misericordia del hombre. Si llegaba, estaría complacido, pero sabía que en última instancia, este gran pacto de amor, de misericordia, pertenece solamente a Dios. Spurgeon dice que este tierno atributo endulce el gran pensamiento del poder de Dios. La fuerza de Dios o la fuerza divina no nos aplastará por este atributo, por su dulzura, por su misericordia, sino que será utilizada para nuestro bien. Dios está tan lleno de misericordia, ¿verdad?, que le pertenece a tal manera como si toda la misericordia del mundo pues viene de Dios y aún así Él la reclama como su posesión. De Él es la misericordia. Esa es la única representación verdadera, eh, verdaderamente digna de Dios, mis amados. El poder sin amor es brutalidad y el amor sin poder es debilidad. O sea, el poder es la base sólida del amor y el amor es la belleza y la corona del poder. Fíjense qué maravilloso es llegar hasta este nivel de estudio. El poder de Dios es más que la fuerza de cualquier adversario y la misericordia de Dios equivale a tratar con todas las necesidades del alma que falla, del alma que necesita. Y por eso dice la palabra, David hace una exclamación, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Normalmente, pues no pensamos en esto como una expresión de la misericordia de Dios, ¿verdad? De alguna manera suena mucho más como el juicio de Dios. Sin embargo, vemos cómo David tenía en mente al buen hombre o a la buena mujer cuya bondad es despreciada por este mundo. El Dios de misericordia recompensará la bondad, incluso en una medida relativa del hombre, ¿verdad? Porque nuestra bondad es relativamente, pues, inherente a nuestra propia condición. Cuando el mundo la ignora o la rechaza, recuerden que nuestra bondad viene de parte de Dios. O sea, nosotros, humanamente, nuestra tendencia es a ser crueles, a ser malvados. Es el Yetzer Hará, ¿verdad? Esa es la mala inclinación al pecado. Pero ese Dios de misericordia también nos ha dado parte de su bondad para expresarnos correctamente aquí en la tierra. Entonces, el hombre no nos ayudará ni nos recompensará jamás, pero Dios hará ambas cosas. Y por toda la humanidad, por lo tanto, el profeta, el salmista recomienda aquí la meditación sobre estos dos temas más que interesantes. El poder de Dios para castigar el pecado y su misericordia para perdonarlo. El miedo al primero, o sea, al poder de Dios, engendrará el deseo del segundo, o sea, de la misericordia de Dios. Amén. Vemos cómo la palabra de Dios nos va envolviendo correctamente para ir comprendiendo estas grandes verdades, mis amados.
El poder de Dios sin amor nos aplastaría, pero Dios, que es completo, que es íntegro, que a Él nada le falta, tiene todo el poder como para poder castigar el pecado, pero también tiene toda la misericordia para perdonar el pecado. Entonces, allí estamos nosotros descansando, en ese Dios de amor, en ese Dios de poder, en ese Dios de justicia, pero también en ese Dios de misericordia, mis amados. ¿Cómo ven? Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.